Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Les mando un fuerte y cálido abrazo desde aquí de los Valles del Tuy. Les habla Ender. Que la paz, la gracia y el amor de Cristo abunde profundamente en sus corazones, ¿sí? Y abunde en sus vidas. Realmente es una bendición poder apartar este tiempo para meditar en su palabra y llevar nuestras oraciones a la presencia del Señor, donde experimentamos su presencia, su paz, su gozo y su poder. El tema que vamos a tocar esta noche de oración es las respuestas de Dios a la oración. ¿Sí? Las respuestas de Dios a la oración. La oración va de la mano con una relación personal con el Señor. Por lo que doy gracias a Dios que este tema de tener una relación personal con el Señor se ha tocado en los últimos, ¿sí? En las últimas noches de oración. El tema de la oración se manifiesta a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema muy profundo, muy extenso. Podemos tener mucho tiempo y varios mensajes para hablar sobre la oración, ¿sí? Y bueno, aprender sobre muchos pasajes, desde Daniel, de cómo orar, de cómo oró Jesucristo, de cómo orado muchos hombres de fe, ¿sí? A lo largo de la palabra de Dios. Por lo que oro, hermanos, para que este tiempo el Señor lo guíe conforme a su voluntad y anime a cada uno de nosotros a profundizar siempre en la oración, tanto en el conocimiento a través de su palabra como en llevarlo a la práctica día a día. Ok, cuando hablamos de la oración y sus posibles respuestas, quizás nos puedan surgir preguntas tales como ¿por qué el Señor no nos responde en las oraciones? ¿Acaso Dios ha escuchado mi oración? ¿O por qué Dios tarda tanto en responder? ¿Me concederá la petición que le estoy llevando en oración? Y quizás muchas más preguntas, ¿no? Ahora también llevo en oración para que en este tiempo el Señor toque nuestros corazones, ¿sí? A través de su palabra y también a través de este tiempo que vamos a guardar para orar a Dios, ¿sí? Un tiempo que estamos guardando para glorificarlo a Él y para, sí, interceder, ¿sí? Por nuestros hermanos, por nuestro ministerio, por nuestras familias y por nuestra nación y por la obra evangelizadora en nuestro país y a nivel del mundo. Amén. Ahora, esto es un tema, sí, es un tema, no es un pasaje como tal, por lo que vamos a tocar diferentes versículos, sí, de la Biblia. Sin embargo, vamos a tomar el siguiente versículo como clave, sí, para este mensaje de noche de oración. Está en Jeremías 33:3 y dice: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me acompañan en oración. Padre Celestial, Señor, en primer lugar, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu cruz, Señor. Realmente te damos gracias porque a través de ti, Señor, podemos tener la salvación, Señor, la sanación, Señor, de todos nuestros pecados, Padre Santo. Gracias, Señor, porque viniste a la cruz, porque viniste a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Seas tú, Padre Santo, guiando esta noche de oración lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu poder, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y seas tú mostrándonos, Señor, y manifestando tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, conocerte a ti, tu carácter, Señor, y cómo, Padre Santo, debemos orar a ti, Señor, y qué, Señor, respuestas podemos esperar, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Gracias por apartar este tiempo, por su lucha espiritual, Señor, para estar en tu presencia. Oh, Señor, limpia, Señor, cada uno de nuestros pecados, Padre, para que nuestras oraciones lleguen a ti como olor fragante, Padre. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora, el primer tema, el primer punto que vamos a tocar en este mensaje es oración, ¿sí? En la vida de fe pueden estar presentes, para no decir que va a estar presente todo el tiempo, que puede ser que sí, obstáculos que impidan que nuestras oraciones lleguen a los oídos del Señor y por lo tanto que no nos responda. Por eso es importante que reconozcamos ante la luz de la palabra de Dios cuáles son algunos de estos obstáculos o impedimentos para que algunos de estos tiempos de oración, tanto individual
como grupal sean bendecidos, ¿sí? Sean escuchadas por el Señor. Eh, claro, o sea, imagínense que, no sé, el hermano Raúl me pasa un mensaje por WhatsApp a mí, pero yo no tengo WhatsApp, ¿sí? Entonces se va a quedar un checkmark diciendo que no llegó el mensaje, ¿verdad? Si a mí no me llega el mensaje, entonces yo no le puedo responder a Raúl. Entonces veamos cuáles pueden ser algunas de esas cosas, ¿sí? Que impiden que la oración, la comunicación y las peticiones que le estamos dando al Señor no le lleguen, ¿no? Que leamos, bueno, si tienen las láminas la pueden ver, pero leamos Isaías 59:2, ¿okay? Para comenzar a ver estos obstáculos que pueden encontrar nuestra oración. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separa de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado crea una división o un abismo entre Dios y nosotros. Y estas iniquidades hacen que el Señor oculte su rostro y no escuche nuestras oraciones. Y si no escucha nuestras oraciones, pues no nos va a responder. Entonces diríamos, caramba, Ender, hermano, entonces a quién va a escuchar el Señor si todos somos pecadores? Y es verdad, es así. Pero tenemos que tener siempre presente, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir en gran manera, padecer en la cruz del Calvario y pagar con sangre por cada uno de nuestros pecados. Lo hizo para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a su presencia y por esa manifestación de amor podamos tener nuevamente una relación personal con Él. Y por lo tanto, orarle, adorarle y experimentarle. ¿Sí? Amén. Debemos pasar por su cruz, hermanos. Debemos pasar por su cruz. Y esto es arrepintiéndonos y recibiendo el perdón de nuestros pecados. Esto no solo nos lleva a tener una relación personal con Él, sino nos lleva a tener la salvación de nuestras almas al reino venidero. Amén. Básicamente, nuestros pecados son obstáculos, de forma general. Veamos esto de forma general. Nuestros pecados obstaculizan nuestras oraciones al Señor. Pero para hablar a más detalles o quizás tocar algunos pecados en específico, ¿sí? Que nos impida que estas oraciones lleguen al Señor, vamos a leer el siguiente versículo, ¿sí? El mismo se encuentra en Salmos 66, 18 al 20. Es según la Nueva Traducción Viviente. Dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, que no pasó por alto mi oración, ni quitó su amor inagotable. Amén. Estos versículos dicen que al confesar el pecado, ese pecado que está profundamente en nuestro corazón, y muchas veces lo podemos ver es a la luz de la palabra de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Y el salmista alaba al Señor, porque a pesar de nuestros pecados, no nos quita de su amor inagotable. ¡Wow! ¡Qué misericordia y grande es el Señor! Jesús, hermanos, conoce cada uno de nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón, ¿sí? Así que debemos confesar con nuestra boca ante Dios nuestras fallas, nuestras ofensas, nuestros pecados y esas cosas que sabemos que no van o no le agradan al Señor, ¿sí? Acerquémonos, el Señor lo sabe. Solo tenemos que acercarnos con confianza, ¿sí? A su presencia. Ahora, no solo al Señor, ¿sí? Santiago 5:16 dice: confiésese unos a otros sus pecados y oremos unos a otros para que seáis sanados. En nuestro ministerio tenemos una herramienta que es escribir testimonio bíblico o escribir Sogán. Esto nos ayuda a confesar nuestros pecados ante Dios y ante otros. Vayamos a la palabra de Dios y confesemos nuestros pecados cuando estudiemos la Biblia uno a uno o con un hermano o hermana maduro en la fe. Esto no solo hace que el Señor escuche nuestras oraciones, sino que también nos sana y nos restaura. Dios es fiel y justo, hermanos, para perdonar cada uno de nuestros pecados. Amén. Y hablando de perdón y oración, leamos lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 11,
Versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El Señor nos exhorta en que en nuestros tiempos de oración meditemos si tenemos algo contra alguien, si tenemos una raíz de amargura en nuestro corazón, una queja o una herida, ¿sí? Ya sea a una persona o un grupo en particular. Debemos estar en el Espíritu, hermanos, y proceder al perdón, ¿sí? Para perdonar o perdonarlos. Si vemos detenidamente estos versículos de Marcos, la falta de perdón para con otros muestra de forma implícita que afecta nuestra relación personal con el Señor y por lo tanto afecta también en la oración. Si tenemos falta de perdón hacia alguien, hermanos, eso es un obstáculo también en nuestras oraciones. Cuando tengamos algo contra alguien, pensemos y meditemos por un momento en Jesús crucificado. Por amor a cada uno de nosotros, Jesús fue y padeció y murió, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recibamos cada día el perdón de Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿sí? Esto es importante para también perdonar a otros. Amén. Ok, ahora, leamos un versículo muy conocido por nosotros, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Según la Nueva Versión Internacional, dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces veamos detenidamente este versículo, ¿sí? Él dice, después de abandona su mala conducta, dice, yo lo escucharé, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a escuchar a Dios? O sea, ¿qué cosas implica que Dios escuche la oración del pueblo, ¿sí? De su pueblo? Primero, podemos ver si se humilla, ¿no? Si se humilla. Debemos tener, hermanos, o sea, como pueblo, también como congregación y de forma muy individual, humillarnos, ¿sí? Humillarnos ante Dios, ¿sí? Tener un corazón muy humilde, ¿sí? Tener un temor reverente hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Salvador, ¿sí? Hasta el Creador de los cielos y de la tierra. Y me busca, y otro elemento, ¿no? Que quiero tener en acotación para no alargarnos mucho en este versículo, y abandona su mala conducta. O sea, si se humilla, yo lo escucharé. Y si abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Entonces vemos nuevamente, ¿no? que el pecado también evita, ¿no? Es impedimento para que Dios escuche, ¿no? Nuestras oraciones. Entonces, esto es arrepentimiento, hermanos. Y abandonar su mala conducta quiere decir cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces tenemos que arrepentirnos, hermanos, para que el Señor también escuche nuestro clamor y nuestras oraciones. Amén. Ahora, para finalizar esta primera parte del mensaje, recordemos, ¿sí? la obra que hizo el Señor a través del profeta Jonás. Para resumir, el Señor envió a Jonás a predicar a Nínive y proclamar que la ciudad iba a ser destruida dentro de 40 días, ¿sí? Porque era una ciudad que estaba llena de mucha maldad. Los ninivitas, como dirían algunos aquí en Venezuela, los ninivenses, al escuchar la palabra de Dios, ojo, al escuchar la palabra de Dios, se humillaron y el rey sacó un decreto a toda la nación, diciendo que guardaran luto, que todo el mundo guardara luto y clamaran al único Dios verdadero. Amén. Entonces podemos ver en Jonás capítulo 3 versículo 10 que Dios dice lo siguiente. Dios vio que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se le había anunciado. Amén. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que este pueblo, pese a que estaba sumergido en maldad, el Señor vio sus corazones y vio que cambió su actitud, y vio que cambió su corazón, vio su arrepentimiento, y el Señor escuchó su oración y manifestó su misericordia a este pueblo, ¿sí? Tuvo compasión de este pueblo. Entonces, viendo este pasaje de Jonás y los versículos que hemos visto anteriormente,
podemos ver, hermanos, que nuestras oraciones, para que lleguen, ¿sí? Como olor fragante al Señor, alguna de las cosas que pudimos ver es que tenemos que hacerlo con humildad, ¿sí? Con humildad, con un corazón contrito, ¿sí? Con arrepentimiento, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que buscar hacer su voluntad, tenemos que manifestarle a Dios con nuestra boca, de forma muy sincera y honesta, lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que perdonar a otros, ¿sí? A los que si tenemos algo contra alguien. Y por supuesto tenemos que confesar nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, segunda parte del mensaje dice, se titula Respuesta de Dios a la oración. ¿Sí? Para esto leamos Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. En este versículo, el Señor claramente dice que si oramos con esfuerzo, con vigor, Él nos va a responder, ¿sí? Y nos dará a conocer cosas que no sabíamos o ignorábamos. El Señor, en este versículo, no indica cuánto tiempo va a tardar en respondernos, ¿sí? Pero sí nos dice que nos va a responder. Puede ser en un día, puede ser en una semana, puede ser en un año, puede ser en una década o puede ser casi en un siglo. Pero es una promesa, ¿sí? Y Dios es fiel y justo porque cumple su palabra. Amén. Entonces, tenemos que tener la confianza, hermanos, de que, teniendo en cuenta también algunas de las cosas que vimos anteriormente, ¿sí? Y orando con clamor, ¿sí? Con fervor, el Señor nos va a responder. ¿Ok? Amén. En la iglesia, en nuestra congregación, hay muchos testimonios de cómo Dios trajo a su presencia a que recibieran su gracia, ¿sí? Y esto a través de la oración, ¿sí? De nuestros pastores y de muchos hermanos, ¿sí? La oración ferviente de miembros de nuestras fraternidades y de familiares. Por ejemplo, así como la familia Ramos, ¿sí? Primero llegó Euker a la presencia de Dios. Creo que fue así, ¿no? No estoy seguro. Me corrige la familia Ramos, por favor. Luego oraron y bueno, muchas cosas pasaron por allí y vino Widiana, ¿no? Entonces Widiana y Euker oraron por su familia y Xiomara llegó a la presencia de Dios. Luego Xiomara, Euker y Widiana oraban y llegó Gabriel Ramos papá a la presencia de Dios, ¿sí? Y luego que llegó Gabriel Ramos a la presencia del Señor, Gabriel Ramos papá, Widiana, Euker, Xiomara oraban y llegó Gabriel Junior a la presencia de Dios, ¿sí? Es como un efecto dominó, ¿sí? Y todo vino a través de también la oración ferviente, ¿ok? Así todos llegaron, todos así como un dominó, todos ¡pah! Se rindieron ante el Señor, ¿sí? Y había una oración ferviente detrás de eso, ¿sí? También, por ejemplo, está la hermana Elba, ¿sí? La hermana Elba duró años, ¿sí? Este, orando, ¿sí? Me imagino que junto con su fraternidad, no lo digo porque no lo escuché, pero sí sé que sí pasó. Oraban por nuestro querido hermano William, ¿no? Y nuestro querido hermano William ahora recibe pues la gracia de Dios, ¿sí? Recibió la gracia de Dios y es un hermano que sirve con mucho amor a otros, ¿sí? Que extraño su cafecito. También conozco un hermano que no está en la iglesia. Él ha venido a la casa a hacer algunas cosas. Él es un señor, un hombre, pues un señor ya maduro de 50 años, se llama Lirio. Él bueno, me recuerdo a otro hermano en la iglesia, él jugaba mucho caballos por el cementerio, tenía una vida desenfrenada, ¿no? Muy desenfrenada. Y su familia, su madre, recibió al Señor hace casi 3 décadas, recibió al Señor y oraba por su hijo. Esta señora murió hace 20 años, ¿sí? Pero su esposa siguió orando por él. Y fue 28 años después, que se cumplió hace 2 años, que el señor Alirio recibió al Señor, ¿sí? Y se arrepintió genuinamente de sus pecados y ahora le sirve y busca pues de hacer la voluntad del Señor, ¿sí? En cada cosa que hace. Entonces, esto, hermanos, es parte de la oración, ¿sí? Puede ser que nos responda en un año, puede ser que nos responda en 30 años, pero tenemos que esperar, ¿sí? Tenemos que orar también con fe, ¿sí? Y confiar en que su tiempo es perfecto, ¿ok? Amén. Dios responde a su tiempo, hermanos. Responde a su tiempo y esto es parte de su soberanía, ¿sí? Pero debemos prevalecer en la oración. Ahora,
el Señor promete, o sea, el Señor promete responder, pero no siempre será el sí que nosotros queremos o el no que nosotros queremos, ¿ok? O sea, Él no va a responder, pero no siempre va a coincidir conforme a lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Hay varios ejemplos en la Biblia, ¿sí? Hay varios ejemplos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchos, pero yo quisiera que viéramos el pasaje que está en Segunda de Samuel, capítulo 14, ¿sí? Se trata sobre el rey David. Entonces, para resumir también aquí un poco, el rey David, si vemos las imágenes, si no, bueno, no importa, estaba adulterando con Betsabé, ¿sí? Que era la esposa de Urías, la esposa de Urías elitita. Urías era uno de los leales y valientes guerreros de David. El rey David lo abandonó con intención para que lo mataran en una batalla contra los amonitas, ¿sí? Y bueno, logró que lo asesinaran y esto para cubrir el pecado, ¿sí? Que estaba cometiendo con su esposa, ¿ok? Ahora, por consecuencia de estos pecados, el hijo de la esposa de Urías y David, Betsabé, este niño, este bebé se enfermó gravemente, ¿sí? Esto por consecuencia de sus pecados, y el Señor lo hirió, dice su palabra. Y dice también la palabra, ¿no? En el capítulo 14, que David rogaba a Dios para que el niño viviera, ¿sí? Ayunaba y pasaba noches tirado al suelo, resistiendo levantarse y también resistiéndose a comer, ¿ok? David estaba muy afligido y oraba, ¿sí? Oraba con mucha humildad también, ¿no? Pero sucede y acontece que el niño falleció, ¿sí? El niño murió. Esto implica que el Señor no respondió al clamor, prácticamente fue un no, ¿ok? Que le respondió a David, ¿ok? Pero leamos qué hizo David después y que se manifiesta, bueno, que se muestra en el versículo 20. Y dice, entonces, después que murió el niño, ¿no? Disculpe, versículo 20. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a casa del Señor para adorar. Caramba, ¿no? Caramba. O sea, esta actitud del rey David es bárbara. Es bárbara, ¿sí? O sea, esta era una situación muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Porque el niño recién había fallecido, ¿sí? Y vemos que David duró 7 días totalmente afligido. Pero ¿qué pasó justo después de esto? Dice la palabra que David se levantó y fue a adorar a Dios. Caramba. O sea, a orarle y quizás a cantarle algún salmo o himno, ¿no? Esta actitud muestra claramente el por qué el Señor se refirió a David como un hombre conforme a su corazón, ¿sí? Él tuvo un corazón humilde y arrepentido para aceptar la voluntad de Dios y su soberanía. Amén. Hermanos, cuando oramos debemos hacerlo con fe, ¿sí? Creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Pero cuando no recibimos lo que pedimos, debemos confiar en que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Y David entendió esto. Podemos verlo como lo entendió. Leamos el versículo 23b, que dice, esto en capítulo 14. David dice, ahora que el niño ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Wow, esto es sencillamente, o sea, lo que recibió David en su clamor, ¿sí? En todo este tiempo, realmente fue algo hermoso, ¿sí? Él dice, yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí, ¿no? David clamó a Dios y Dios le mostró y le dio algo maravilloso. Le dio la fe de resurrección, ¿sí? De que algún día iba a volver a ver a su primogénito junto a la presencia de Dios.
Amén, gloria a Dios. Y esto se lo manifestó el Señor a David en medio de su clamor, ¿sí? Le respondió con cosas grandes y ocultas que él no conocía. Oremos, hermanos. Oremos para que el Señor nos muestre, ¿sí? Nos haga entender que aunque pase algo adverso que no entendemos, ¿sí? En oración y en clamor, y con humildad, Él nos mostrará, ¿sí? Nos hará entender que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Quizás ahorita no lo podamos entender, ¿sí? Pero en su tiempo, con un corazón humilde, lo entenderemos, ¿sí? Amén. Las respuestas de Dios, las respuestas de Dios, siguiendo sobre el tema, ¿no? Van a ir en línea, o sea, o van a coincidir en lo que nosotros pedimos y anhelamos, mientras eso vaya conforme a su voluntad, ¿sí? O sea, si va conforme, si nosotros pedimos algo y va conforme a la voluntad de Dios, él nos va a escuchar, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el siguiente versículo, que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero, ¿cómo podemos orar y pedir conforme a su voluntad? Pues muchas veces podemos conocer su voluntad cultivando nuestra relación personal con Él, ¿sí? Cultivando nuestra relación personal con el Señor. Buscándolo día a día en oración, buscando su palabra, escudriñándolo para conocerle a Él y su voluntad, amando al prójimo, siendo misericordiosos, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Mientras más practiquemos estas cosas, conoceremos y experimentaremos más al Señor y por lo tanto su voluntad. Claro, a veces no podemos entender su voluntad de buenas a primeras, ¿no? Pero leamos el siguiente versículo, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, y dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Aquí hay dos elementos, ¿no? Aceptan mis mandamientos y los obedecen, yo me daré a conocer a cada uno de ellos, ¿sí? Cuando el Señor se nos da a conocer a nosotros, podemos ver cuál es su voluntad, ¿sí? Pero, como les decía, ¿no? Muchas veces su voluntad no podemos comprenderla, ¿sí? No podemos comprenderla. Pero tenemos que tener un corazón humilde, ¿sí? Y el Señor nos lo manifestará y lo entenderemos, ¿sí? Más adelante, ya sea durante esta vida o en el reino venidero. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, ya en último lugar, porque se está terminando el mensaje ya, doy gracias a Dios por su palabra, ¿no? Que me ha llevado a meditar y compartir esta noche junto a ustedes. Me hizo meditar en mi vida de oración desde que recibí al Señor hace ya 8 años. Confieso que mi vida de oración no es la más ferviente, ¿sí? Ni constante. No es como realmente quisiera que fuera. Y mi vida de oración se afectó mucho más en tiempos de pandemia el año pasado, afectando también mi relación personal con el Señor. Sin embargo, Dios me envía su palabra, como a David, mediante el profeta Natán, o a Nínive, mediante el profeta Jonás, para arrepentirme, animarme y llevarme a buscar su gracia para adorarle con mi vida. Me recuerda cómo Dios me ha respondido claramente a muchas de las oraciones que he hecho, llevándome a arrepentirme por no ser constante en ello. También me llevó a recordar cómo en nuestra primera fraternidad, en el 2013, llamada Fe y Amor, el misionero Juan Carlos Vivas, Raymond, Widiana, Mary, Cecilio y posteriormente los misioneros Juan y Susana Beck oraban por mí y por mi esposa, ¿sí? Que todavía no era mi esposa, para que recibiéramos la gracia de Dios en la conferencia de verano 2013. Nosotros no fuimos a la conferencia de verano 2013, pero ellos siguieron orando, ¿sí? Y fuimos a la conferencia del 2014, donde el Señor tocó profundamente nuestros corazones y recibimos su gracia y perdón. Entonces, oro, hermanos, para que nuestra vida de oración crezca día a día. Tengamos un corazón humilde ante Dios. Que Dios nos limpie de todos nuestros pecados para que nuestra oración sea eficaz y llena de poder, ¿sí? Porque la oración del justo puede mucho.
confiando siempre en su soberanía y buena voluntad para con nosotros, aunque no lo podamos entender de buenas a primeras. Amén. Por favor, acompáñame en oración. Padre Celestial, Señor, eh, te doy gracias, Padre Santo, por este breve tiempo que hemos tenido para meditar en tu palabra. Seas tú, Señor, guiando con tu Espíritu Santo, Padre, este tiempo de oración que vamos a tener el día de hoy, Señor. Bendícelo, Padre Santo, Señor, lleno de tu poder, Señor. Pon en cada uno de nuestros corazones, Señor, una fe ferviente, Señor, confiando en que lo que te vamos a pedir, Señor, tú nos lo darás, Padre Santo. Ayúdanos a buscar, Señor, y a orar conforme a tu voluntad, Padre Santo, no conforme a la de nosotros, Señor. Tu palabra también dice, Señor, que si pedimos y no recibimos, Señor, es porque pedimos, Padre Santo, para satisfacer nuestros deleites, nuestros placeres, Señor. Oh, Padre Santo, ayúdanos a tener una relación personal contigo, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Y recibir, Señor, recibir tu gracia, Señor, y experimentar tu poder, Señor, de sanación y restauración en medio de nosotros, Señor, y en medio de nuestra nación y en medio del mundo, Padre Santo. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros, Padre. Oh, te pido esto, Señor, que nuestras relaciones sean menos egocéntricas y más cristocéntricas, Señor. Que busquemos, Señor, en oración hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre Santo. Ayúdanos siempre a confiar, Señor, eh, y así a confiar, Señor, en tus respuestas, ya sean positivas o negativas, Señor, y quita, Padre Santo. Quita, Señor, de nuestro corazón todo impedimento, Señor, todos nuestros pecados, para que nuestras oraciones puedan llegar a ti, Señor. Oh, Padre Santo, que ayuda, Señor, a también quitarnos, Señor, tiempos de ocio, Señor, que también impide, Señor, buscarte también a ti en tiempos en oración, Padre Santo. Danos, Señor, sabiduría, Señor. Danos sabiduría para nuestro tiempo, Padre Santo. Y bueno, bendice, Señor, nuevamente esta noche de oración. Te alabamos, Señor, y te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Y tengamos un tiempo bendecido y lleno de poder de Dios en esta noche de oración. Dios les guarde. Feliz noche. Chao.